Grabar. Ya, estamos grabando. Para Chile y el mundo. Ok, comencemos. Respuestas morfológicas y fisiológicas a cambios en el medio. Espero que hayan visto la clase. Yo creo que la mayoría lo hizo, porque hicieron los memes, ¿ya? Esa es la forma de controlar que lo hayan hecho. Al respecto, les quiero mostrar algunos trabajos que me gustaron mucho. No es que a otros no me hayan gustado, sino que nos voy a poner todos acá. Ya, vean, este del que está a la izquierda, ese me encantó. Me encantó. Dice, mamá ratona, bueno, los memes no se leen, que lata leer un meme, pero que se miran. Si ven ustedes, si les gustó, dedito arriba, un aplauso, por favor. Manifiéstenle a quien lo hizo, está bueno. Pero está mal. Si lo entendieron, genial, porque eso quiere decir que están entendiendo la materia. El que está hacia la derecha también me gustó mucho, porque me apela. Así que encontré bien bueno. ¿Les gustó a ustedes? A mí sí. A mí me gustó. A ver, otros memes son estos. Y puse la versión larga a la izquierda. Eso me pareció genial. Y comenten en el chat. Tan bueno, ¿no? Se ríe Marcela. Sí, me parezco a mi papá, a mi mamá, soy su hija, y así finalmente van incorporando elementos del ambiente. Eso me gusta mucho. En general uno en el colegio ve como genética mendeliana y se queda con eso. Entonces es bueno que ustedes puedan incorporar elementos ambientales para que demuestren que no todo es genotipo. El de la derecha apela a la tarea. ¿Se acuerdan que les dejé ahí una imagen de las Dafnias? Un conejo y un gato. Bueno, aquí la compañera hizo la tarea y además lo mostró en el meme. Así que excelente. Me hicieron el fin de semana. Aquí hay un par más que quiero mostrar. Ahí está. Tener cola larga, tener cola corta, frío. Eso era parte del desarrollo, digamos, la plasticidad del desarrollo. Y el del gato, todo bien de moda. Bueno, si alguien se opone, miren, hagamos algo. Me gustaría que todos vieran los memes de todos. Estos son solo una muestra. Entonces lo que podemos hacer es que si alguien no quiere que yo muestre el suyo, me escribe, profe, yo quiero que no suba el mío. Y lo saco de la carpeta y subo el resto. ¿Les parece? Así que acepto correos hasta hoy, hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde subo todo. Ya, a menos que me pidan no subir su meme. Comencemos. Ya, respecto a las preguntas que hubo sobre las dudas, alguien le quedó la duda del germoplasma. Les cuento un poco. ¿Recuerdan que habían diferentes hipótesis que daban cuenta de cómo ocurría la herencia de rasgos? Estamos hablando del siglo XIX, del 1800, y la gente no tenía idea cómo un hijo tenía los rasgos de los padres. Sabíamos que un hijo era similar a los padres, pero no cómo esto se generaba. Y existía una teoría, ¿se acuerdan? Primero hablemos de la de Darwin. Darwin decía que todo era como mezcla de pinturas. Entonces, si el papá era amarillo, la mamá era azul, el hijo era... ¿Alguien sabe mezclar colores? Verde. Entonces, eso se llama, bueno, la herencia por mezcla. ¿Y cómo explicaba Darwin la herencia por mezcla? Darwin decía que desde todas las partes de tu cuerpo viajaban hasta las gónadas gémulas. Es como místico, las gémulas. Entonces la gémula es una forma en la cual él trata de explicar que aspectos del cuerpo están contenidos en los gametos. Entonces aquí vemos en la imagen de abajo, aquí, a ver, tengo el puntero láser, aquí está. Entonces aquí donde dice el concepto de la pangénesis, que es la teoría que ocupa Darwin, que es la de las gémulas. Aquí pueden que desde todas partes del cuerpo llegan hasta los gametos, hasta las gónadas, las gémulas. Entonces traen la esencia del cuerpo y las características del cuerpo al gameto. Ahora, esa era la visión de Darwin, que por lo demás no logra refutar lo que se conoce como la herencia de caracteres adquiridos, que era la de Lamarck, si recuerdan. Entonces, bueno, surge hacia el 1880 la teoría del germoplasma,
que es de August Weismann, que es un embriólogo alemán. Fíjense que él propone que, como ven acá, en esta imagen de la izquierda, existe una línea celular que conduce la capacidad de transmitir la herencia. Entonces él dice que hay una línea inalterada en el tiempo que permite la conducción de los rasgos del organismo. Esa es la teoría del germoplasma. Ahora, tiene una gran diferencia, fíjense que no está constituida de los elementos somáticos, como lo planteaba Darwin en la teoría de la pangénesis, sino que es una línea que se mantiene independiente en el tiempo. ¿De dónde saca esto Weismann? A Weismann no se le ocurre, no lo sueña. Él experimentaba, entonces él, a partir de trabajos que desarrolla en nidarios, observa que hay líneas que segregan desde la somática, que es la línea germinal que conocemos nosotros. Ahora, hay un experimento bien mencionado de Weismann, que no lo dije en el video, en la clase video, y es que Weismann durante 80 generaciones le corta la cola a los ratones. Entonces tenía un ratón, le corta la cola. Con esto él trata de ver qué pasa si se saca la cola. Imaginen, ¿alguien me podría responder, por favor? Aquí los quiero escuchar a ustedes. Según la teoría de Darwin, de herencia, ¿qué pasa si yo le corto la cola a un ratón? No voy a hablar hasta que alguien diga algo. Repito la pregunta. ¿La pierde? ¿La pierde? A ver, ¿quién habla? ¿Hola? ¿Alguien dice la pierde? ¿Quién habló? No tengan miedo. Creo que fue Cristian ¿Cristian? Javier. Sí, es que se me corta a rato, estoy con datos móviles, por eso. Que lo lamento mucho. Bueno, tú dices que la pierde, que perdería Sí. la cola. Cuéntame, ¿por qué lo crees? Porque adquiere el ¿cómo se llama? El carácter a través de las generaciones, ¿no? Ya, entonces imaginemos que tenemos un ratón con una cola, ¿sí? Ahora le cortamos la cola. Si le cortamos la cola, ya no va a haber gémulas de la cola viajando hacia los gametos, ¿cierto? Según la teoría de Darwin. Por tanto, el hijo no debería tener cola. ¿Ok? Entonces, como tú bien dices, uno esperaría que perdiera la cola. Entonces Weismann pone a prueba esta idea de las gémulas a través de cortarle la cola a las ratas, en verdad no ratones, a ratas, más grandes. Durante 80 generaciones corta colas. Y adivinen qué pasó. Nada, no pasó nada. Y es que cuando le cortas la cola al ratón, no se pierde la cola, porque la teoría de la gémula en verdad era bien falsa. Ahí no le dice nada. Y claro, entonces si tú le cortas la cola al ratón, bajo la teoría de Darwin, viajaban gémulas hasta los gametos. Pero Weismann se da cuenta de que no hay pérdida de cola. Hay otro tipo de apellido Pine, se escribe como Paine, pero con Y, que durante, no me acuerdo, pero una turrada de generaciones, como 60 generaciones, deja a las moscas de la fruta drosófila en oscuridad. Él trata de ver si esto genera una pérdida de los ojos o una degeneración de los ojos. ¿Y adivinen qué pasó? Nada. No pasó nada. Por tanto, a finales del siglo XIX se observa experimentalmente que la herencia de caracteres adquiridos es refutable. Es refutable, ¿ok? Y que de las gémulas también es refutable. Ahora, el germoplasma incorpora estos elementos, es decir, dice que la herencia de caracteres adquiridos no es válida, de que hay una línea de comunicación de la herencia que es independiente de la somática, pero aquí se nos cae un poco y es que propone una cosa bien extraña, ¿no? Que hay diferentes tipos de moléculas que de manera modular generarían la herencia, y esto es lo que llama el bióforo o el llevador de vida. Y ya un poco más esotérico Weismann. Hoy, ¿cuál sería la respuesta? ¿Es el germoplasma? ¿Los escucho? ¿Las escucho? ¿Cómo ocurre la herencia? Genio. O sea, A ver, ¿quién habló? Díganme, hola, soy no sé quién, y yo creo que es tal cosa, ¿vale? Porque... Javiera. Javiera, sí. Javiera, cuéntame. Genes, ¿cierto? ¿Sabes cómo se llega a esa idea? No sé, yo creo que por Mendel. Empezó con Mendel y después otro caballero que lo nombró usted en la clase. ¿Ya? Tiene la idea de los genes y que ve que como que la población tiende a una cierta característica que no me Ya. acuerdo cómo era. Bueno, hay A una la cosa así. mediocridad. La mediocridad. Bueno, mire,
Vamos por partes, como decía Camiroaga. En primer lugar, Mendel propone algo bueno, Mendel jamás vio los genes, ¿sí? De hecho, la palabra genética ni siquiera Mendel no existe. La palabra genética es acuñada por Bateson, que es un discípulo de Galton, el tipo de la mediocridad. O sea, un discípulo de Francis Galton acuña ese término. 3 años después, Johansen acuña el término genes. Por tanto, Mendel y genética jamás se cruzan como palabras, no existen. Mendel propone que existen factores. Entonces Mendel dice, hay un factor materno, hay un factor paterno, se juntan y ahora hay 2 factores en la descendencia. Más adelante, cuando se redescubre Mendel, se observa que los cromosomas se comportan como factores mendelianos. ¿Ok? Por tanto, ahí se empieza así como, mira, hay algo en el núcleo que se tiñe, que se comporta como factor mendeliano. Entonces se van como juntando las piezas a un rompecabezas y se termina de armar una historia. Lo de Mendel aún está en el aire, es como hablar de gémulas, es algo que no se observa. Por eso tampoco se cree mucho a Mendel. ¿Ok? Ahora, ¿alguien me puede decir qué significa cromosoma? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cromosoma? Juguemos con la etimología. Tiene que ver con el color, ¿no? Color, muy bien. Cromo es color. ¿Y soma? ¿Centro? ¿Nones? No. O... Soma. ¿Se acuerdan las neuronas? ¿Cuerpo? Muy bien, alguien Cuerpo, dijo ¿no? cuerpo, sí. Fíjate que las personas, en los principios de la microscopía, lo que hacían era tomar trozos animales o vegetales, los teñían y los ponían bajo el microscopio. Y con ello trataban de identificar estructuras. De pronto notaban que con ciertas tinciones se pintaban objetos, cosas pintadas. Ahora, una forma elegante de decir cosa pintada, sin tener idea de lo que es decirlo en griego y decir, es un cuerpo pintado, es un cromosoma, un cuerpo pintado. Entonces los cromosomas eran algo que no se había identificado, pero que sí se pintaban con ciertas tinciones que tenían ácidos, el ácido nucleico, ¿cierto?, del ADN. Entonces el cromosoma, que era este cuerpo pintado, tenía la misma segregación celular que predecía, básicamente, el factor mendeliano. Y eso más adelante es llamado genes. Pero esa es la historia más o menos de lo que nosotros entendemos. Además, se observa de que no existe esta segregación así como ustedes la ven en la teoría de Weismann. ¿Qué ocurre? Aquí, ¿dónde está la falla? ¿Creen ustedes? Vean esto y piensen en la fecundación. Bueno, pensemos esto. ¿Qué hace un óvulo y un espermio? Juntan sus núcleos, ¿cierto? Forman un cigoto. Ese cigoto, tras divisiones celulares sucesivas, va a conformar un individuo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, algunas células que derivan de las sucesivas divisiones celulares van a conformar la línea germinal. Es decir, aquellas células que dan lugar a óvulos y espermios. Sin embargo, no existe una segregación desde el comienzo. Aquí nos muestra que hay una célula que segrega y que constituye la línea germinal. Si bien la formación de la línea germinal es temprana, no es una separación de materiales, como si este es el material que va a formar para siempre la herencia. ¿Okay? Es muy distinto. ¿Se entiende lo que era el germoplasma entonces? Si no hay dudas, avanzamos. No hay dudas. Espero que estén despiertos. ¿Sí? ¿Marla? Lo que pasa es que a mí me confundió mucho cuando preguntó por la cola de los ratones, que cuando se le cortaba, ¿qué pasaba? Nada. Entonces, como que esa palabra nada, para mí era como, entonces se quedaba sin cola. Ok. Eso es como lo que sí. Si le corto la cola a un ratón, inmediatamente mide menos, porque ya no tiene cola. Así que, obvio que hay un efecto en términos de lo que le pasa al ratón, y seguro le duele y sangra. O sea, de que nada, no, sí le pasan cosas. La pregunta es, ¿qué ocurre a la siguiente generación? Si yo le corto la cola a un ratón, básicamente el ratón, la descendencia sí va a tener cola. Sí va a tener cola. Ahora, ¿por qué se hace este experimento? Quizá a ustedes les parece obvio, pero imagínate en el contexto donde la gente discute si hay gémulas o no. ¿Cómo pongo a prueba lo de las gémulas? Entonces, Weismann dice,
si existieran gémulas de la cola, yo al cortar la cola dejo que existan gémulas de cola. Y espero que en algún momento aparezcan generaciones sin cola. Y es lo que no se observó. Hoy sabemos que los rasgos están codificados en el ADN, que están presentes en la línea germinal, y si yo afecto la línea germinal, puedo alterar a la descendencia. Es decir, si yo modifico los óvulos de alguien, o los espermatozoides de alguien, o bien las células que dan lugar a esos tipos celulares, yo voy a modificar a la descendencia. Un ejemplo contemporáneo podría ser, y aplicado a las personas, el hecho cuando hay cáncer. Si yo tengo cáncer a la piel, ¿eso va a afectar a mi descendencia? Digamos, el hecho de que haya una alteración en el ADN de las células de la piel, ¿va a afectar necesariamente al óvulo o al espermatozoide? No. No. Pero si yo expongo óvulos o espermatozoides a radiación y modifico la secuencia de nucleótidos, quizás sí hay consecuencias en la siguiente generación. ¿Me entiendes? A eso iba el experimento de la cola de ratones. Sí, evaluar. ahora entendí todo. ¿Se entendió? Súper. A eso apuntaba. No sé si hay más comentarios, preguntas, dudas. ¿Quieren hacerlo de la escuela de los ratones? ¿No? Me parece. Vamos a continuar. Ahí está un ratón. Bien. Dentro de las preguntas, alguien consultó cuál era la diferencia entre Galton y Mendel. Parece que no quedó muy claro. Ya, partamos entonces un poco del principio. Hablemos de Mendel. Mendel es primero, luego es Galton. Mendel propone, bueno, todos entienden genética mendeliana, ¿cierto? ¿Hay alguien que no sepa genética mendeliana? ¿Todos? ¿Todas? Ya, entonces todos vieron a la genética mendeliana. Ya. Mendel publica sus estudios en el contexto de la década del 60, 1860, 1865. Ahí él publica. Entonces, lo que él dice es que los rasgos de un hijo dependen de factores que vienen de padre y de madre, y que hay eventos de dominancia. O sea, a veces un factor domina sobre otro. Y eso permite enmascarar el rasgo, lo que hoy conocemos como el fenotipo. ¿Ok? Ahora, Mendel es ignorado por mucho tiempo y es redescubierto en 1900. Hacia 1880, 1890, Francis Galton, propone la ley de herencia ancestral. Este tipo propone que padre y madre aportan en un porcentaje equivalente rasgos y que los abuelos también aportan. O sea, yo soy el 25% de cada uno de mis abuelos. Eso él propone. Además dice que existe algo llamado la influencia ancestral. Y aquí está la gran diferencia con Mendel. Influencia ancestral se refiere a que hay algo que él no define que hace que yo siempre vuelva a ser como mi ancestro. Esa es la influencia ancestral. Y por eso yo retorno a la media o a la mediocridad. Es decir, imagínate que yo tengo un hijo muy alto, mucho más alto que yo. Bueno, yo soy chiquitito, yo mido 1,50 m para los que no me conocen. Imagínate que tengo un hijo de 1,55 m, alto. De pronto ese hijo lo que va a hacer es que es demasiado alto, pero no va a seguir siendo más alto, sino que va a volver a la media poblacional. Por cuanto hay una influencia ancestral sobre él que va a hacer que vuelva al rasgo como sus ancestros. Si se ponen a leer las referencias de las clases, Johansen, que era el tipo que aparece más adelante, escribe con mucha vehemencia, rechazando lo que dice Galton. Lo trata de esotérico, trata que eso no es ciencia, lo trata de místico, por cuanto la influencia ancestral es algo que está en el aire, que vive en la cabeza de Galton. ¿Ok? Es un concepto que no es demostrable. Sí, Galton es un gran estadista, entonces él observa de que hay correlaciones entre padres, hijos, y que tienden los valores a volver a la media. El gran problema de Galton es que él no trabaja con líneas puras. Él trabaja con una mezcla de individuos con diferentes constituciones génicas. Por tanto, bueno, volvamos acá. Influencia ancestral
hoy, que es algo que no, nos da risa, no se sostiene teóricamente, en ningún momento. Por otra parte, Mendel, cuando es redescubierto, aporta con esta idea de los factores mendelianos, que logran explicar, así, totalmente, cosas como, por ejemplo, la homocigosidad recesiva y la heterocigosidad. Es decir, la gente de pronto veía que mezclaba dos plantas y salía toda la descendencia con los rasgos de un padre. ¿Cómo se explica eso con lo de la mediocridad? ¿Cómo se explica con la influencia ancestral? No se explica, pero sí se entiende claramente si ponemos sobre la mesa el concepto de recesividad y decimos, es que un factor era recesivo y el otro dominante. Entonces, aparece el trabajo de Mendel, el redescubrimiento de Mendel, y lo que permite es explicar la diversidad que estamos observando. Por tanto, fue una teoría que tuvo una gran aprobación dentro de los primeros 10 años del siglo XX. Hacia 1909 y hacia 1913 ya estaba aceptado la genética mendeliana. Por tanto, ¿cuál es la gran diferencia? La diferencia es el soporte empírico de Mendel y la propuesta teórica. Es decir, Mendel logra generar líneas puras, logra determinar la existencia de factores y logra responder un fenómeno que se observa en la naturaleza, que es la homocigosidad recesiva y la heterocigosidad. En cambio, Galton hace análisis estadístico de estatura de personas, del tamaño de semillas, y propone algo que no posee un soporte empírico ni teórico, que es la influencia ancestral. ¿Se entiende? Espero que sí. No sé si hay dudas de esto. Luego, ¿cuál es el aporte de Wilhelm Johannsen? Wilhelm Johannsen dice, ok, vamos a analizar ahora rasgos cuantitativos. En el video dice cuantitativo, porque pésimamente está lleno de errores el video. Me di cuenta después. Perdón por eso. Galton, bueno, la gran diferencia entre Wilhelm Johannsen y estos dos personajes es que Johannsen analiza rasgos que son cuantitativos. Él no ve el color de nada. Él no ve si es rugoso o liso, si la planta es alta o chica, no. Él mide, cuantifica. Él todo lo mide y son variables continuas. Y él observa que las variables continuas no dependen solamente de una herencia mendeliana, sino que hay un factor ambiental importante. Si recordamos la clase, lo que hace Wilhelm Johannsen es tomar semillas grandes, produce una planta, toma la semilla más grande de esa planta, la siembra, espera que genere semillas, toma la más grande nuevamente y así tras sucesivas generaciones. Lo que él logra es generar líneas de semillas grandes y líneas de semillas pequeñas. Sin embargo, las semillas grandes siempre dan también semillas más pequeñas e incluso un poco más grandes. Por tanto, lo que él observa es que hay variabilidad incluso dentro de líneas puras. Dicho con palabras muy simples y en términos más actuales, podría haber variabilidad incluso entre clones. Esa variabilidad entre clones es lo que nosotros luego podemos analizar como la variabilidad que se observa entre gemelos monocigóticos. Es decir, cuando los gemelos son idénticos, pero aún así uno es levemente distinto al otro, esa variabilidad es atribuible a un factor ambiental. Y esta es la genialidad de Johannsen. Entonces Johannsen dice, y esto tiene nombre y le voy a llamar fenotipo. Entonces él dice, fenotipo es como yo lo miro. Genotipo es la constitución génica. Y el ambiente, bueno, ambiente. No sé si se entiende. Espero que sí. Si no, me paran y me dicen, no entiendo. ¿Alguien dijo algo? Yo, Marla. Hola, Marla, cuéntame. Es que yo hice un meme de Galton. Sí. Cuando lo suba van a entender el chiste. Sí, no, sí, lo supe. Está bueno. Pero yo no mostré todos los memes ahora. No, Pero sí. Sí. Tú jugaste con los nombres, me acuerdo. Jugué con la herencia ancestral en sí. Uh-huh. Yo mandé 3 memes. Uh-huh. Uno Claro. era la herencia ancestral y el otro era de la plasticidad fenotípica y el otro era de la norma de rango. El de plastricia. Sí. Sí, también, bueno. Ocupaste a fragmentado ahí. Sí. Bueno, los vamos a subir, si me das permiso, junto con el de tus compañeros luego, para que todos vean a qué se refieren los memes. Hacemos un poco en esto. Ya. Quiero saber, están tomando genética, me contaron. ¿Sí? Sí, espero que sí. Si eso alguien me dijo por ahí. Ahora, ¿cómo se regula
la expresión génica? ¿Cómo se regula? Porque, fíjense algo, ya, yo tengo células en mi cuerpo, hay células somáticas, ¿cierto? Y todos tienen el mismo ADN. Sin embargo, las células de mi hígado no expresan las mismas proteínas que las células de mi piel, ni que las células de mi páncreas, ni que las células de mi lengua. Por tanto, hay diferentes expresiones génicas, ¿se entiende? No todos los genes se están leyendo todo el tiempo, produciendo proteínas. ¿Alguien me puede explicar qué diferencias hay entre los procesos de expresión génica de procariontes y eucariontes? ¿Por ahí? ¿Lo han visto o esto todavía no es materia? Cri, 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 cri. ¿Lo han visto o no? Chiquillas, chiquillos. Es que, ¿Verlo mira, en genética o en biología celular? en algún momento de sus vidas, Yo me imagino corte y empalme de exones. ya. Pero ¿vieron Aparte cómo, de- cómo se regula la expresión? Factores de transcripción, los enhancers, En Biocell, pero Yo no me hace acuerdo, tiempo. la verdad. ¿no? Pero no llegamos ahí en genética. No me acuerdo. Ya. ¿Vieron algo? Entonces, les cuento un poco que hay procesos distintos entre eucariontes y procariontes. Nos vamos a basar en la breve explicación que les voy a dar en eucariontes. En eucariontes ocurre un proceso dentro del núcleo, que es esto del splicing alternativo, que es lo que vemos acá. Entonces, que hay intrones, hay exones, ¿cierto? Vuela el intrón, se queda el exón, se pueden configurar distintos tipos de splicing y generas productos génicos, ¿ya? Que luego son traducidos, transcripción y traducción. En cambio acá en el procarionte no ocurre ese proceso, sino que es continuo, incluso puede ocurrir en paralelo la traducción. O sea, acá está el ribosoma procesando el RNA mensajero. Ahora, les voy a mostrar algo más feo, que es esto. Cuando hablamos de la producción de un gen, o sea, la expresión de un gen, tenemos que entender que este es exquisitamente regulado. Los genes no están expresándose así todo el tiempo. A ver, ¿hay genes que se expresan todo el tiempo? ¿Sí o no? La verdad, sí. Genes que se expresan continuamente son genes que se requieren todo el tiempo. Y esos genes les llamamos los housekeeping, o los que mantienen la casa, por llamarlo de alguna forma. Genes de ese tipo son, por ejemplo, aquellos que conforman el citoesqueleto. Citoesqueleto siempre hay en la célula. Entonces, proteínas de citoesqueleto siempre se generan. Pero hay otros productos génicos que no siempre se requieren. Y la regulación de la producción de estos está exquisitamente coordinada. Ahora, participan de esto una serie de proteínas. Y también tenemos que entender que en el ADN hay regiones. Entonces, imagínate que está el ADN y hay una secuencia. Entonces, está el ADN y esta peineta, y tiene una secuencia, aquí está el gen de interés. Existen asociadas a estas secuencias otras secuencias de ADN que permiten regular la expresión. Estamos hablando de el sitio promotor y existe algo también llamado los enhancers. También están los silencers. Pero hablemos del enhancer. El promotor, en primer lugar, es una zona donde se va a unir algo llamado el factor de transcripción. Un factor de transcripción, bueno, aquí hay estos TF, dos números, una A, cuya descripción está acá y que jamás lo voy a preguntar en una prueba porque esto es materia genética. Permiten la unión de los factores de transcripción, que son estos que ustedes ven acá, permiten la unión de la polimerasa, que es este poroto gigante de acá. Estabilizan el posicionamiento de la polimerasa. Por lo tanto, se logra alinear bien con el ADN y la hebra templado, que va a dar lugar al molde para la producción del RNA mensajero. Por otra parte, existen otros sitios, no este sitio promotor de unión de estos factores de transcripción, sino que existen otros sitios que pueden estar muy lejos, llamados los enhancers. En eso se van a unir factores de transcripción especiales, que podrían ser, por ejemplo, una hormona, que es materia de la próxima clase, y esa hormona entonces va a inducir, va a promover la unión, la alta probabilidad, y va a mejorar la afinidad de esta transcriptasa, perdón, de esta polimerasa, al sitio promotor. Es decir, para que se una la proteína que permite la síntesis del RNA mensajero, es necesario que coordinen muchas proteínas en el ADN para la estabilización y la formación de este complejo que permite la producción del RNA mensajero. Por tanto, la regulación de la expresión génica va a estar dada
por la posibilidad de que la RNA polimerasa y todas sus proteínas amigas se ensamblen en esta zona, río arriba de la expresión del gen, de la lectura del gen. Tanto sitios promotores como los enhancers. Entonces, tenemos que tener archi super hiper mega claro que si reducimos la posibilidad del acceso a todas estas proteínas, no va a haber expresión génica. Cuando hablamos de la metilación de las histonas, y estamos hablando del silenciamiento, nos estamos refiriendo a que estamos imposibilitando la unión de todas estas proteínas al gen. ¿Okay? Es como corchetear la hoja de un libro y no poder leerla. No tenemos acceso a la información. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos del enhancer, suena súper extraño. Fíjense que el enhancer es otro sitio de unión, además del promotor, en el cual incluso se puede regular en qué tejido se expresa un gen. Por ejemplo, el gen yellow, que permite la pigmentación endrosófila, puede expresarse en alas, tórax, abdomen o en el cuerpo de la larva. Incluso, bueno, se puede expresar en las extremidades. Por tanto, el enhancer también puede modular la zona de expresión del gen. O sea, está todo muy, muy regulado. ¿Todos entienden lo que significa la compactación del ADN? ¿Pregunta? Esto para pasarnos a epigenética. ¿Sí? ¿No? Por lo de las histonas que usted nombraba. ¿Claro? ¿Alguien? ¿Dudas? ¿Todos entienden lo que es la compactación del ADN? ¿Cómo se forma? ¿Alguien? ¿Por ahí? A ver, ¿alguien habló en el chat? Dice... Repítalo de nuevo como para tenerlo más claro. Dice, no tan claro. Ya, vamos a buscar entonces algo para ejemplificar. Necesito ocupar un cinturón. Pam, pam, pam. Miren, no sé si me ven en el video, no sé si me veo yo siquiera, pero quiero mostrarles algo. No me veo. Vamos. Ya, ¿me veo, no, Cami? No sé si me veo. Sí me veo, ya. Cogen un cinturón. Sí. Un cinturón. Fíjense que una célula somática de ustedes, una célula somática, tiene 46 hebras de ADN en el núcleo, 46 hebras. Cada hebra de ADN mide como 1 metro. Entonces ahora imagina meter 46 metros de ADN en una célula somática. ¿Y cuántas células somáticas tenemos? Tenemos un montón. Entonces, tremendo desafío meter todo esto, 46 de estas por célula. Para poder hacer eso, se han desarrollado mecanismos en los cuales permiten una gran compactación del ADN. Estos mecanismos implican enrollar el ADN en proteínas. Enrollarlo ahí, enrollarlo así, no sé si se ve, se va enrollando, y el ADN se puede compactar. Esto que se compacta, el ADN compactado en proteínas, se denomina el nucleosoma. Se lo pueden ver en la imagen aquí. Aquí está, esos son nucleosomas. ¿Ok? El nucleosoma es básicamente un octámero de proteínas distintas llamadas histonas. Entonces el ADN se junta y se compacta en las histonas. Luego las histonas se van a juntar con, los nucleosomas, que son estas compactaciones, se van a unir a otras. Y eso permite la conformación de esto que ven acá, como ustedes se van a dar cuenta, una compactación, una agrupación de nucleosomas que van a dar lugar a este cromosoma. Este cromosoma que vemos acá está duplicado. Tenemos que entender que esta es una hebra de ADN, esta es otra hebra de ADN, y que están duplicados. Es decir, este cromosoma que lo vemos acá altamente compactado, ya pasó por la fase S del ciclo celular. ¿Ok? Cromosoma duplicado. Ahora bien, una forma de regular el acceso de todas las proteínas que les mencioné, este complejo de transcripción, al ADN, es regular el grado de compactación que existe entre el ADN y las histonas.
Entonces, es posible, y aquí hay factores ambientales que lo determinan, es posible mantener el nucleosoma así, bien cerradito, o es posible soltarlo. Cuando nos referimos a estos procesos de soltar el ADN, de descondensarlo o compactarlo, nos estamos refiriendo a esto que mencionábamos acá, que es básicamente la metilación de las colas de histonas, que son los extremos de las proteínas que salen de este octámero, que pueden ser metiladas. Si son metiladas, lo que ocurre es una compactación del ADN y por tanto el silenciamiento de los genes que están presentes en esas secuencias, que pueden ver ahí, bueno, que se imaginan que estarán escritas. Y ahí estaban los memes de la Guti y de este experimento que nos mostraba que si se metilaba un gen dominante, se silenciaba su expresión y por tanto aparecía el rasgo que era recesivo. Por otra parte, la acetilación, o sea, el añadir un acetil en la cola de las histonas, promueve la descondensación del nucleosoma. Por tanto, fíjense, la separación de estos octámeros entre ellos. Y por tanto, promueve la lectura de las secuencias aquí presentes. Es decir, esta herramienta, digamos, esta posibilidad de acetilar o metilar, confiere una gran capacidad, que es silenciar o expresar. Y esta es la base de la epigenética. Les cuento que no solamente hay metilación de la histona, también se pueden metilar el ADN, las citocinas del ADN. Y también ocurren fosforilaciones de las colas de las histonas que promueven el encender la expresión génica. Es decir, la cola de la histona se puede metilar, acetilar, fosforilar, el ADN también se puede metilar, y todo ello va a contribuir con este apagado de la transcripción o este encendido de la transcripción. ¿Ok? Y esto es este proceso totalmente reversible. Les cuento que yo estoy trabajando, bueno, tengo un proyecto, y estoy trabajando con deacetilasas. Con una deacetilasa que es activada cuando no hay alimento. ¿Ya? Algo muy, muy especial. Si alguien está muy interesado, y volvemos a la normalidad, los puedo invitar al laboratorio a que veamos cómo funciona esto. ¿Okay? Por tanto, a lo que quiero llegar es que estos procesos de acetilación, metilación, fosforilación, están mediados por proteínas y a su vez por la percepción ambiental, ya sea la ingesta, por ejemplo. Es súper importante mencionar que existen metiltransferasas. Esto que dice acá, SAM, significa S-adenosilmetionina, que participa en la vía de síntesis de proteínas y permite la metilación, la entrega del grupo metil a una metiltransferasa, que es una enzima, que lo que hace es metilar citocinas. Este es un mecanismo epigenético, es decir, así actúa. Básicamente hay enzimas implicadas, tienen que haber grupos metilos y puede ocurrir este proceso. Esa es la S-adenosilmetionina, así funciona. Les voy a dejar un video, no lo vamos a ver hoy porque van a gastar más datos, se los voy a dejar, les voy a subir esta presentación a cursos. Este video es una charla TED. ¿Ubican las charlas TED? ¿Han visto alguna vez? Espero que sí. Son unas presentaciones súper interesantes, gente que sabe mucho de ciertos temas. Lo especial de esta charla es que le hizo un exalumno de la facultad. Él hizo el doctorado en biología evolutiva y hoy es una eminencia en epigenética y trabaja no sé en qué país de Europa. Entonces el tipo es un referente en epigenética y él hizo este video que es bastante educativo, esto es como para niños. Así que se los dejo ahí para que ustedes luego lo puedan ver. Y eso, y lo ocupen también como recurso. No sé si hay dudas de lo que hemos hablado. ¿Algún comentario? Bueno, mientras lo piensan o salen de la timidez, les cuento que la mayor cantidad de preguntas o dudas respecto a la clase fueron en relación a este tema, de la plasticidad fenotípica. Así que espero que ahora presten mucha atención. Vamos a comenzar. Norma de reacción. Atención con esto. Veamos la definición. Dice que el genotipo codifica un rango continuo, ¿cierto?, de fenotipos. Ahora, lo quiero mostrar con este ejemplo. Este es un estudio bastante antiguo, de los 80, de la década del 80, y aquí vemos que dice el número de
de estas setas, de estos pelos que poseen las moscas de la fruta, en función de la temperatura ambiental. ¿Qué vemos? Vemos que el número de estos pelos se modifica en función de la temperatura en la cual el animal vivió. En algunos casos vemos que disminuye, en otros aumenta y luego disminuye. Sea cual sea la situación, y no importándonos mucho que quiera decir estos números de acá, que son poblaciones o individuos, quiero que notemos que el rasgo varía en función, el rasgo varía en función del ambiente. En este caso, el número de pelos es una variable que es, si bien es discreta, bien, presenta un amplio número, o sea, un amplio rango. No es 1 y 2, o 1 y 0, es 30, 45, 43, bien, porque los pelos son discretos. La variación, entonces, de un rasgo en el ambiente, en función del ambiente, se refiere a una norma de reacción. Norma de reacción se va a entender como esta variación, que puede ser, y que generalmente lo es continua en el ambiente. Por ejemplo, el color. Cuando ustedes van a la playa en verano, se queman un poquito, ¿cierto? Y podríamos cuantificar ese cambio en la tonalidad de la piel. Mientras más me expongo al sol, ¿qué va a pasar con el tono de la piel? Más oscuro, ¿cierto? Por otra parte, podríamos pensar como exposición de días. Si menos días me expongo al sol, menos oscura es mi tonalidad de piel. Esa es una norma de reacción. Es una variación de un rasgo en función del ambiente. Generalmente una variación continua en función del ambiente. ¿Se entiende? ¿Alguien podría por ahí plantear otro ejemplo de norma de reacción? ¿Se le ocurre algún ejemplo de norma de reacción? ¿Nadie? Solo están en silencio, en sus casas. Y uno aquí, como tonto hablando solo, ¿cierto? Ahí dijeron algo por chat. Los vecinos creen que estoy loco. ¿Alguien dijo algo por chat? A ver. Su timidez me... A ver, dice... ¿Norma de reacción es solo para caracteres continuos? La verdad, no es solo para caracteres continuos. Sí tiene que haber un rango de estos caracteres. En este caso, el número de pelos claramente no es continuo. ¿Ok? Pero es una variable que se puede analizar. Por ejemplo, subir o bajar de peso, ya. Pongámoslo, Stephanie, gracias por tu comentario. Imaginemos como variable ambiental el número de veces que voy al McDonald's. Entonces, de 0 a 1000. Y mi peso o mi masa corporal. Uno pensaría, bueno, bajo una situación como súper canónica de respuesta, que mientras más vaya al McDonald's, más aumenta mi masa corporal. Entonces uno podría ver que hay una línea que deliciosamente asciende, o sea, sube, ¿no? Que gana con unas papas fritas. Postura. Profe, ¿Sí? ¿por qué dijo que la cantidad de pelo no funcionaba? Porque yo había pensado un ejemplo como, no sé, la cantidad que pelecha de pelo un perro según la estación del año, no sé. Mira, te cuento algo. La norma de reacción se define en un comienzo para variables que son continuas. Continua quiere decir que posee una relación biunívoca con los números reales. O sea, entre 1 y 2 hay infinitos números. Cuando tenemos los pelos, esto posee una relación con los números naturales, que son como los dedos de la mano. ¿Bien? Pero para efectos de ejemplificarlo, creo que era muy gráfico esto de mostrar pelos versus temperatura ambiental. Si es una norma de reacción. Una norma de reacción, mira, norma de reacción lo definió Volterek. Eso fue en 1909 y fue a raíz de la siguiente conclusión. Él ve que a un mismo genotipo pueden haber distintos fenotipos dependiendo de la condición ambiental. Bien, por tanto, imaginemos que todas estas moscas fueran la misma, todos clones, pero dependiendo de la condición ambiental, se observa que posee o 35, o 34, o 30 pelos. Eso va a depender del ambiente. Entonces, norma de reacción es diferentes fenotipos a un mismo genotipo, pero diferentes, o sea, muchos, múltiples, no dos. Eso es un polifenismo. Cuando nos referíamos a que es una respuesta del tipo discreta,
donde tenemos categorías, por ejemplo, categoría macho-hembra, categoría blanco-negro, eso es un polifenismo. Cuando hablamos de múltiples respuestas del genotipo ante el ambiente, es una norma de reacción. No sé si se entiende. Sí, pero entonces el ejemplo de los perros, por ejemplo, sería más el otro que dijo, Mira, que sería como harto claro, pelo o poco pelo. te cuento que si hubiese como una respuesta del tipo pelo no pelo, uno podría decir, ajá, es categórico, es o pelo o no pelo, ¿me entiendes? Dos. Ujú. Pero cuando tenemos que poner 35, 34, 33, 32, eso ya es una norma de reacción, porque son múltiples respuestas. Eso se aproxima a un continuo, básicamente. Quizás no es el mejor ejemplo, pero porque generamos esa controversia. Pero esto es una norma de reacción. Es decir, un mismo genotipo puede producir distintos fenotipos en función de la variable ambiental. ¿Sí? No sé si queda claro. Sí, gracias. ¿Alguien comentó? Profe, yo, Marla. Cuéntame. Lo que pasa es que yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo tengo claro lo que es continuo y discreto, pero el problema es cuando tengo que relacionarlo con algún ejemplo. Por ejemplo, Josefa hablaba de los pelos del perro y para mí eso era continuo porque me imaginaba como infinitos pelos, me imaginaba muchos pelos. Entonces, igual es como, es difícil, no sé cómo tratar de ver que no es algo continuo, sino que es Mira, discreto. podríamos considerarlo mejor más que continuo discreto, porque claro, cae en eso, en esa duda. Como variables que son o categóricas o no categóricas. ¿Puedes generar categorías de pelo? La más fácil de todas las categorías es pelo o no pelo. Lo otro es caer en una estadística de rangos entre 0,5, no sé, perdón, entre 0 y 5 pelos, entre 6 y 10 pelos. Pero eso ya es un artificio. Estás tú generando categorías que no están en la naturaleza, sino que las generas a tu criterio. ¿Me entiendes? No sé si se entiende. Sí. Sí. Las categorías deberían emanar desde tu observación. Por ejemplo, cuando hablamos del sexo, no género, ya que ese es otro tema. Cuando hablamos del sexo, ¿qué podemos decir? Macho o hembra, no estamos generando en nuestra cabeza rangos, sino que estamos observando un fenómeno y lo describimos y establecemos un par de categorías. Cuando estamos generando rangos de cantidades de pelos, ahí estamos actuando con nuestra, ¿cómo se dice? Olvidé esa palabra. Cuando uno habla y no habla como los demás. Subjetividad. Subjetividad. Bueno, si se entiende, paso. Si no, ¿alguien tiene algún otro comentario? ¿Está todo claro? Profe, ¿Sí? Catalina. entonces el ejemplo que dieron de subir o bajar de peso, ¿qué terminaría haciendo? Mira, subir o bajar de peso en función del ambiente, cuéntame tú, ¿es categoría o es una variable que puede tener muchas formas de observarse? O sea, según mi percepción sería categoría porque, o sea, no sé si estoy bien en realidad, pero por Cuenta. lo que explicaba recién, sería como o estar gordo o estar flaco. Lo otro sería entrar como a ver el distinto peso, ver por número el peso. Mira, voy a mostrar un ejemplo de esto, así, justo, yo creo en 2 diapos más. De hecho, hoy vamos a generar Ya. una discusión importante porque hay gente que considera las distribuciones estadísticas como discretas. ¿Tuvieron estadísticas, cierto? Sí, Ya, entonces vamos a poder... Mira, voy a responder tu pregunta en 2 diapos más. ¿De acuerdo, Cata? ok, gracias. Ok, de nada. Cuando hablamos de de un polifenismo, nos estamos refiriendo a blanco o negro. Entonces, fíjense, bueno, les recomiendo, pero así fuertemente, este título que aparece abajo, Polifenismo, una ventana, las interacciones genes-ambiente y plasticidad fenotípica. Está así calentito, salió el año pasado y da muchos ejemplos de polifenismos. Muchos, en nematodos, en humanos, en mamíferos, etcétera, etcétera. Entonces, les traje acá, tomé algunos ejemplos que están re buenos. Por ejemplo, ubican los fasmios, ¿no? Perdón, fasmios no. Ubican estos que le llaman los pulgones. Los pulgones pueden estar, ¿cierto?, en las hojitas, pueden alimentarse de ellas, bien molestos. Y los pulgones pueden desarrollar 2 formas. Las hembras pueden ser aladas o no aladas.
y el que sean aladas. O no, va a depender de la temperatura del ambiente. Es decir, así, si se genera la hembra hacia finales del otoño, va a tener la forma alada. Si nace antes, va a tener la forma sin alas. Es decir, una u otra, así, dado por la temperatura. Esto no cae en los continuos. Tiene media ala, un cuarto de ala, 0,5 alas, sino que no. Es o sin alas, o sea, áptera o vuela. Alas o no alas, así, taxativo. ¿Se dan cuenta? Esto es una categoría muy clara. Ahora lo que preguntaba Catalina sobre la masa corporal, fijémonos en lo siguiente. Nosotros podríamos ver la masa corporal como una variable continua en el tiempo. Continua, porque hay, digamos, de alguna forma, infinitos valores de masa dentro de un rango para cada organismo. O sea, yo podría pesar 73, 73,5, 73,2, así, muy variable. Pero, ¿qué pasa si yo ahora tengo la distribución de masa de una población? Con una forma, con una caracterización estadística particular, yo podría decir, hay curvas de cierto tipo y curvas de otro tipo, muy distintas. Y eso es lo que se muestra acá. Atención, aquí quiero la máxima concentración, dejen el pan tostado al lado, y miren esto. Lo que tenemos acá son curvas de índice de masa corporal. Estos son valores de índice de masa corporal, y esta es la frecuencia, es decir, el número de personas que poseen esos índices de masa corporal. Lo que vemos acá es una curva, y acá vemos que es otra curva. O sea, están superpuestas. Históricamente estas curvas las han visto de esta forma, como un pequeño hombrito, como una bimoda, ¿sí? Una moda, otra moda, dos modas, pero una única distribución. En este estudio que les pongo acá, que aparece descrito en este review de abajo, muestran que lo que aparentemente hoy conocemos como un incremento global de masa corporal, ¿han escuchado eso, no? De que estamos todos más gorditos, o que las poblaciones tercermundistas tienden a ser más obesas hoy en día. Bueno, los autores del trabajo sostienen que quizás eso no es cierto, y lo que ocurriría es un polifenismo. Chan, chan, chan. Es decir, que parte de la población tiene un índice de masa corporal normal, pero existe otro grupo, otro subgrupo, que sí posee un incremento. Y es ese segundo grupo el que ha aumentado en número en el tiempo. Entonces, podemos ver este gráfico de torta de arriba, que dice que hay un 12% de gente con sobrepeso, y que actualmente existiría un 38% de gente con sobrepeso. Visto como las distribuciones bimodales, bien, podría notarse que hasta el año 94, que es esta curva de adelante, la segunda moda, o la distribución que está anidada acá, presenta una menor frecuencia, y que hacia la actualidad, esta segunda curva, presentaría un incremento en su frecuencia. Sin embargo, los autores sostienen que existirían dos tipos de humanos. Humanos que poseen esta distribución y humanos que poseen esta otra. Ahora, díganme ustedes, ¿el índice de masa corporal es continuo? Sí, es continuo. Lo que se ha discretizado es la distribución del rasgo en la población. Entonces consideran que este es un rasgo y esto podría ser el otro tipo de rasgo. Este rasgo se llama peso normal y este se llama obeso. Entonces, no sé, Catalina, si te quedó un poco más claro cómo se puede abordar de diferentes medidas, de diferentes formas. Básicamente, la plasticidad es un fenómeno. Las modalidades van a depender de nuestro tipo de análisis. Si consideramos categorías o consideramos como algo discreto. No sé si queda claro, o si alguien tiene alguna duda. Profe, igual a mí me confunde un poco porque, no sé, yo puedo pensar de que entonces todas las situaciones uno puede definir si las va a mirar como discretas o como continuas. Marcela, me parece que tu confusión es súper pertinente. Mira, pongamos casos. El sexo de la tortuga. Tortuga o es macho o hembra. Creo que inequívocamente todos pensaríamos que es categórico, ¿cierto? Dos categorías. Dentro del factor sexo, categoría macho, categoría hembra. Cuando hablamos de masa corporal, digamos, el dato que me arroja la balanza sin mediar análisis, ¿qué pensarías? ¿Qué son los números de la balanza?
O sea, claro, pues tengo claro que son distintas posibilidades, no es como que se puede agrupar en... Exacto, fíjate que la balanza te arroja una variable que es continua. Entonces la variable es continua. Sí. La ingesta calórica del McDonald's es continua. Si calculo la ingesta calórica, digamos, el aporte calórico del alimento es continuo. Entonces yo podría pensar en generar una norma de reacción y evaluar la norma de reacción. Porque eso se debería hacer, evaluar la norma de reacción. Ahora, ¿me podrías tú transformar ese experimento de ver la masa respecto a la ingesta en algo, en un polifenismo? ¿Alguien podría? Es que fue lo que había dicho la Cata, eso de gordo flaco, pues. Pero es que eso sería como categoría al final, pues. Claro, pero esa discretización de los grupos dependería de tu apreciación. ¿Me entiendes? Sí. Dependería de tu apreciación. Por otra parte, si vemos que buscamos una relación estadística entre la variable ambiental y la respuesta fenotípica, la ingesta calórica es tremendamente continua. Lo que nosotros, cuando hablamos de un polifenismo, estamos diciendo que hay un punto donde se genera uno u otra categoría. Entonces dime, ¿a los cuántos combos del McDonald's yo me vuelvo obeso? Si hubiese algo así como que si me combo una Big Mac agrandada sin pepinillos, con Coca-Cola normal, me vuelvo obeso, yo creo que podríamos hablar del polifenismo, que básicamente existe una condición ambiental que genera un cambio rotundo en mi composición. La gente de este estudio, fíjate que discretiza las poblaciones humanas por cuanto observan que hay un comportamiento de dos tipos de distribución. Entonces ellos a posteriori generan dos grupos. No lo establecen a priori, antes de su experimento, sino que tras análisis de datos. No sé si se entiende. Sí, ahora sí me queda más claro. ¿Más claro? Sí. Ahora, te cuento que esto de norma de reacción, polifenismo, son conceptualizaciones. Entonces eso está en nuestra mente científica. Las cosas ocurren en la naturaleza y uno va, las mira y trata de entenderlas y describirlas. Ahora, que se adscriban o no a nuestra percepción científica es otra historia. Lo que sí estamos tratando de hacer es que la teoría siempre tenga sentido. ¿Okay? Es como más epistemología o filosofía de la ciencia. Pero la invitación es entonces a mirar un ejemplo, por ejemplo, te invito a mirar de los pulgones, entonces uno ve alas o no alas, y claramente es uno u otro. Entonces yo creo que ahí la discusión no existe. Pero cuando me hablas de la masa corporal, ahí uno puede entrar a picar. Y este ejemplo creo que era bueno para poner eso en la mesa. Bien, no de nada. No sé si alguien más tiene algún comentario. Bueno, les cuento algo. Ustedes me podrían decir que esto de acá depende de las poblaciones, no sé. Y la verdad lo analizaron para 5 grupos étnicos, como afroamericanos, mexicanos, latinos, no negros, etcétera, etcétera. Y se observó que esto se cumple para muchos grupos etarios y distintas etnias. Así que está bien interesante que lo vayan a mirar como ejercicio. Continuemos. Cuando hablamos de polifenismo, nos encontramos, existe un ejemplo que es la reina del polifenismo, que es la presencia de castas en organismos que son eusociales. ¿Vieron eusocialidad en ecología? ¿Quién le hizo ecología? ¿Ramiro? ¿Careza? ¿La Karen? No sé. Sí, ellos. Todos ellos. El team ecología. Sí, profe, ¿me quedó claro? Sí, ellos. Gracias. Ahora, cuando hablan de eusocialidad, entonces hablan de la cooperación entre organismos. Hoy les quiero mostrar un poco que la eusocialidad es un ejemplo genial de polifenismo y de epigenética. Se ha visto, y aquí les dejo un par de estudios que los invito a que revisen, que están buenísimos, son bastante recientes, 2014-2018, que hablan sobre cómo la alimentación de las larvas determina un programa epigenético, nótense esa palabrita, programa epigenético, que finalmente genera efectos sobre variables de regulación metabólica que terminan en destinar al individuo como una reina o como un trabajador o trabajadora. Por ejemplo, acá dice que la jalea real genera cambios epigenéticos que podrían afectar, por ejemplo, el TOR. TOR significa Target of Rapamycin.
Otro día les hablo de eso de la rapamicina, pero les cuento que es básicamente una proteína que sensa la condición nutricional y que determina el anabolismo, la formación de estructuras, la inversión en ocupar proteínas para generar tejidos. O el insulin growth factor, que es una hormona que actúa como la insulina. Entonces, finalmente eso determina que la larva tenga una constitución morfológica y conductual de reina. Lo que ocurre con la jalea real es que activa... A ver, ¿no me puedo ir para atrás en la presentación? Sí. La jalea real es análoga a la metiltransferasa, a la inhibición de la metiltransferasa. Entonces, lo que ocurre, se han hecho experimentos, no les pongo el detalle acá, pero les cuento que alimentar con jalea real es equivalente a inhibir la metiltransferasa. Por tanto, hay cambios en la metilación del organismo. Y son esos cambios en la metilación de muchos genes los que determinan la expresión o la inhibición de todos estos factores que están acá escritos. Es decir, se generan formas que son evidentemente categóricas desde lo conductual, morfológico, pero gracias a la epigenética. O sea, está toda la materia mezclada en un solo ejemplo. Hermoso. Eso. No sé si hay dudas de lo que les he mostrado así como rápido. La gente que tenía dudas puntuales. No sé si fueron respondidas. Para seguir. ¿No? Por ahí alguien dice algo. Chat. Sí, dice Marcela. Ya, me alegro. Sí, todo claro. Ok. Me alegro. Entonces vamos a continuar un poco. Hablemos de la hambruna. Y de esto de que eran los efectos maternos. Les cuento que hacia la mitad del siglo XX no se tenía idea de los efectos maternos. De hecho, no siquiera se sabía si fumar afectaba a las embarazadas. No se sabía nada. El control de las condiciones prenatales es algo bastante reciente, de mediados del siglo XX en adelante. En la clase de tramas tróficas les voy a hablar algunas cosas de eso, como porque algunos alimentos afectan de peor manera al desarrollo. Pero no es tema de esta clase. Sí les quiero conceptualizar el efecto materno. Cuando hablamos de efectos maternos, creo que el mejor ejemplo era el de la hambruna holandesa. Ahora les quiero mostrar otro caso también dramático desde el aspecto más humanitario, y es el de los esclavos en América. Entonces imagínense una situación en donde pasaste de tener, no sé, una alimentación muy rica en África a una alimentación paupérrima en América, o condiciones de esclavitud desde la infancia, o condiciones de esclavitud incluso in útero, cuando estabas en desarrollo. Entonces quiero presentar esta tabla, que es de una síntesis, de un trabajo relativamente reciente, en donde se abordan como las consecuencias biológicas de la esclavitud en América. Y, a conveniencia de esta clase, menciona tanto respuestas inmediatas como respuestas predictivas adaptativas. Por ahí varios me preguntaron cuál era la diferencia entre inmediata y predictiva. Ya, atención. Una respuesta inmediata adaptativa significa que el organismo, el embrión en formación, sensa las condiciones. O hay pocos nutrientes, dicen sus células. Inmediatamente entonces genera una respuesta. Una respuesta que permite preservar a ese organismo. Es decir, dice, bueno, esto lo dice, esto, comillas, ¿no? Ocurre algo que se llama un trade-off, que es una asignación de recursos. Entonces el organismo asigna, por ejemplo, la glucosa o los aminoácidos hacia la formación de un cerebro, en desmedro de, por ejemplo, formación de músculo. Porque necesitas más un cerebro funcional que extremidades, no sé, ultrapoderosas. Entonces fíjate que de manera innata, esto no está mediado por la conciencia de la madre, ni mucho menos, el organismo en desarrollo genera una respuesta que es inmediata y adaptativa. Inmediata porque ocurre durante el desarrollo, así in situ, y adaptativa porque le confiere sobrevivencia. Entonces, una respuesta inmediata adaptativa, por ejemplo, aquí leamos, puede ser el enlentecimiento del crecimiento prenatal, es decir, que el embrión crezca más lento. ¿Por qué un embrión crecería más lento? Bueno, eso puede estar gatillado por condiciones como, por ejemplo, un shock en las condiciones nutricionales. De pronto, muy baja glucosa. Entonces, fíjense que el embrión sensa baja glucosa y empieza a crecer más lento.
Las mitosis ocurren a menor tasa, menor proliferación celular. Las consecuencias de ello, aquí podemos leer, menor peso al nacer, riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas educacionales o problemas a nivel educacional, con el adulto. Por tanto, vamos a ver. Ahorita, bueno, aquí les quería mostrar un poco más de la leptina. La leptina, que es producida por los depósitos, por estos depósitos, fíjense, participan de muchos procesos. Es percibida en el cerebro y genera consecuencias en el crecimiento, el gasto de energía, el control del azúcar, la reproducción. Entonces, si piensas, un niño que era esclavo y su madre se alimenta de una manera quizás precaria, su tejido adiposo genera respuestas que van en desmedro del crecimiento, del gasto de energía, el control glicémico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esto para mostrar también un poco de eso. A ver, en el chat alguien habló. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero ¿podría seguir grabando? Ah, sí, estoy grabando. Volví a grabar. Parece que no está grabando. Ahora estoy grabando. Ya, sí, ahora estoy grabando. Es que se me cayó el wifi y ahora le estoy dando desde el celular a esta cosa. Así que espero que me aguante la batería. Profe, Dígame. como dato freak, se vende la leptina como quemador de grasa. Mira, Los fármacos se vende así como remedios, alto remedio para bajar de peso y quemar grasa. mira, y No tiene, sé si será efectivo, pero se vende harto. mira, tampoco sé si será efectivo, pero tiene sentido en el contexto de que la leptina percibida por el cerebro le dice al cerebro, o sea, la leptina tiene un mensaje claro. Al ser producida por el tejido graso, le dice al cerebro, hey, hay mucho tejido graso, no comas más, detente. ¿Te fijas? Entonces, lo que ahí modulas es la saciedad. Pero además, gracias por tu comentario, fíjate que participaría de procesos en donde la disminución de leptina activa otras hormonas, como por ejemplo, la baja de leptina inhibe hormona del crecimiento, es decir, si el niño está enflaquecido y no tiene reservas lipídicas, se reduce la expresión de hormonas como gonadotrofinas, hormonas tiroideas, o sea, disminuye el metabolismo. Es súper interesante. Hoy de aquí les dejo también un trabajo. Rol de la leptina, sí, en el estado de privación de energía. Cómo responden los humanos, psicológica y físicamente, a la anorexia, al no tener alimento. Ahora, actividad. ¿Cuánto llevamos de clase? Llevamos como 1 hora 20. Quiero mostrarle esto como reflexión, en primer lugar. A ver. Estudiantes migrantes en escuelas públicas chilenas. Quiero saber, chiquillas, chiquillos, ¿cuántos de ustedes han trabajado ya en un colegio? ¿Cuántos de ustedes han trabajado en un colegio? Pongan solamente yo o un punto en el chat. ¿Alguien ha trabajado en colegio? ¿Alguien ha trabajado en colegio? Catalina dice que ella por la práctica, Josefa también. ¿Nadie más? ¿Solo 2 personas? Javiera, Josefa, Catalina. ¿Trabajado en colegio? Eric dice que en un electivo trabajó en colegio. Josefa, a través de un voluntariado. Un grupo pequeño, pero bien. Ok, solamente ustedes. Raúl también dice un electivo. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en un colegio municipal? Pero así municipal, de esos pobres, que dan ganas como de darle plata a los niños, para que le lleven para la casa a los papás. Colegios pobres. Bueno, les cuento que hay una situación a nivel país, que es el de los migrantes. Entonces, leamos un poco esto, dice, les leo, dice, por último, se observa en el caso de subgrupo de estudiantes de origen haitiano, quienes al momento de escoger o ser elegidos para trabajar en clases, no hacen ni reciben menciones de ningún individuo por fuera del subgrupo. Corresponde a una estructura de camarilla, con una fuerte cohesión interna, pero una nula relación con los demás subgrupos. Les cuento que esto corresponde a un extracto de una observación de una clase en un colegio municipal, acá en Santiago. Entonces, lo que les quiero presentar es que, básicamente, a los niños que son inmigrantes y que, sobre todo, no manejan el español, pueden ser segregados en el aula. Tengo amigos que hacen clase en Estación Central y tienen la mitad del curso con niños haitianos. Tengo un amigo que hace clase en Quilicura y tiene niños que hablan solo creol y no se comunican con el profesor. Entonces la pregunta aquí es para ustedes, y es, ¿qué debemos hacer? No es la ¿Profe? actividad. Dígame.
Sí, de hecho a nosotros nos pasó, a mí con la José, que un compañero que iba en quinto el año pasado, nos invitó a participar en su colegio a una feria científica donde fuimos a evaluar a los niños. Ya, Y ese colegio tenía hartos niños igual que eran haitianos de distintos lugares. Y él nos decía también pues que ahí se veía mucho la discriminación a los niños haitianos, como que no buscaban integrarlos los profes en las salas de clase, exacto. que era súper difícil. Y yo creo que eso pasa mucho en distintos colegios acá en Chile. Igual es Sí, una situación difícil. súper complicada, ¿cierto, Nauli? Ahora te cuento Ujú. que nadie te va a entregar herramientas. Aquí en la universidad no sé si hay cursos de creol para que ustedes puedan alfabetizar a estos niños. Difícilmente los colegios hacen cosas, los colegios son, bueno, van a conocer cómo es el mundo de los colegios más adelante. Pero la pregunta está abierta y es ¿qué debemos hacer? Les cuento que es responsabilidad de ustedes ver cómo van a integrar a estos niños, ¿sí? El día de mañana. Así que ¿qué debemos hacer? Les cuento que esto queda en ustedes, lamentablemente. Tampoco yo tengo herramientas para decirles como, hagan esto, pero sí asuman que este problema se viene y se viene fuerte. En un Yo año, dos igual años, quería cuando decir estén trabajando. algo, Sí, adelante. que a mí me pasó que yo, mi práctica uno la hice en un colegio de independencia, donde habían muy pocos chilenos en el colegio, habían de todas las nacionalidades. Y coincidentemente los niños haitianos eran muy retraídos en clase, siempre callados, usualmente tenían las notas más bajas, porque muchas veces no entendían, no preguntaban y siempre eran como muy silenciosos, siempre estaban muy apartados. Camila, Y disculpa, me más hacen, silenciosos que los estudiantes de este curso, porque aquí sí que están callados. van para Más, ahí. están por ahí, dale. Pero igual era una pregunta que yo me hacía porque yo veía que dentro de todo como que no había una diferencia entre niños de distintas nacionalidades a excepción de ellos, que eran como muy, muy silenciosos. Y yo veía la actitud de los profesores y muchas veces de ignorarlo, porque Ujú. como la opinión más fácil es como ellos no quieren aprender, ellos no ponen empeño, entonces ¿para qué me voy a acercar a él a hablar? Entonces también eso es para reflexionar porque en verdad pasa y en verdad como va la situación, les va a pasar mucho, que van a haber muchos niños de otras nacionalidades que también es un impedimento para ellos para desarrollarse y expresarse en las clases. Entonces nosotros como futuros profesores tenemos que pensar cómo integrarlos y no segregarlos. Súper. Muchas gracias, Cami. Bueno, la pregunta está ahí, no es parte de la actividad, pero sí creo que es el llamado a la reflexión. Es como el momento docente, formación docente. ¿Quién puede leer con voz de noticiario? Alguien comentó acá. Arrocito, dice a todos. No sé quién es Arrocito. Mi hermana es educadora diferencial. Me comentaba que las profesoras de su ex colegio, al no entender a los niños haitianos por tema de lenguaje, se los dejaban a ella para que les enseñara. Complicado, es decir, los tratan como niños con una capacidad distinta, cuando en verdad el problema es del lenguaje. Mm, bueno, es lamentable. Ya lo voy a leer yo. Esto dice: antecedentes. La cifra de nacimiento de hijos de extranjeros registraron un aumento en 2018. Llegaron al 12% del total de inscritos y crecieron 4,2% respecto a 2017. En otras palabras, en 2017 se realizaron más de 18.400 inscripciones de nacimientos, en el que al menos uno de los padres es extranjero. En 2018 hubo un incremento de más de un 50%, admitió el director del registro civil Jorge Álvarez. Por otra parte, dice, vamos a ver esto. Al ritmo del crecimiento actual de la tasa de natalidad mixta, al ritmo de crecimiento actual de la tasa de natalidad mixta, hacia la mitad del siglo serán más estos nacimientos que aquellos con ambos progenitores chilenos, añadió Jorge Álvarez. Sí, ¿quién es Arrocito? Preguntan por ahí, tienen la misma duda. Les cuento que están naciendo en Chile más hijos de extranjeros que hijos de personas de nacionalidad chilena. A mí eso no me molesta, de hecho me encanta. Y la justificación es cultural, va en términos como de la diversidad genética. Que vengan todos los que quieran, bienvenidos. Bienvenidos a mi clase, niños de otros países. Y les cuento que además el 7% de la población de la región metropolitana es extranjera.
y el 8,4 provienen de Haití. Teniendo estos antecedentes en mente, esto que les he presentado, viene la actividad, así que toda la atención del mundo en la actividad. Atención. En grupo de 3 personas, primero deben adoptar un nombre. Nosotros somos los polifénicos, me da igual, los galtonianos, no sé, ¿ya? Y en base a los contenidos deben responder estas preguntas. Ojo con la pregunta, dice así. Dice así. Este curso está medio malo. Pregunta 1. ¿Qué podría ocurrir con un inmigrante que modifica su dieta, incrementando la ingesta calórica y de nutrientes respecto a su condición gestacional? La idea es que utilicen los conceptos vistos en clases. 2. Si la generación de hijos haitianos nacidos en Chile experimenta un cambio físico o metabólico, ¿usted diría que están evolucionando en Chile? Tienen que responder esto como si se lo explicaran a un apoderado. Imagínate que un apoderado chileno te dice, oiga, profe, como que los niños haitianos están evolucionando en Chile, son distintos a los papás. Te lo dicen de aquí a algunos años más. ¿Qué le dirían a ustedes? Y 3, como docente del área de ciencias, ¿qué acciones en el aula usted desarrollaría para abordar la presencia de estudiantes inmigrantes ante temas como la diferencia fenotípica, es decir, el color de piel? ¿Qué dirían ustedes ante esas situaciones? ¿Sí? Tienen media hora, desde ahora, es decir, nos volvemos a ver a eso de las 12. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar. A ver, ¿alguien comentó algo en el chat? Debemos responder las 3 preguntas y la respuesta es sí, las 3. 10 minutos por pregunta, al menos. Y como son 3, podrían cada uno dedicarse media hora a responder cada una. ¿Ok? Bien. Entonces la idea es que hagamos sesión de grupos. ¿Le voy a dar ahí? Sesión de grupos. Son 22 participantes, por tanto, podríamos hacer 7 por 3. Hagamos 7 sesiones, ¿de acuerdo? De 2 a 3. Y esto va a ser, debo ponerle automáticamente, me imagino que sí, a ver, crear sesiones. Ya, las sesiones van a ser asignadas así como salen desde ahora, ya, iniciar todas. Esto es bien autoritario. Iniciar todas. Entonces, las sesiones fueron creadas. Entonces van a trabajar y a eso de las 12 quiero las respuestas. Recuerden, la primera es una respuesta para nosotros, ¿no? Ojalá ocupen los conceptos. La segunda es la respuesta que le darían a un apoderado. Y la tercera es cómo ustedes creen que deberían abordar estas diferencias fenotípicas presentes en el aula. Las ayudantes también quedaron en grupos, así que, Cami, podría integrarte a un grupo también. Ya. ¿Te parece? ¿Aló? ¿Hola? Volví, profe, volví a sacarle una foto a las preguntas. Ah, ya. Profe, Hola, hola, sí, cuéntame. una pregunta, ¿usted no puede ver el chat de los grupos y cosas así o puede No, ver todo? el chat no. De hecho, yo solamente sé si estás en el grupo o no.
Sí, no sé nada. Bien, ¿están todas? ¿Están todos? ¿Han vuelto? ¿Cómo lo pasaron? No tengo idea de lo que hicieron. Si se veían las caras, si chateaban. Así funciona, ¿cierto? Sección de grupos. Bueno, vamos a partir esta actividad. ¿Hay algún grupo voluntario o que quiera mostrar sus resultados de las preguntas? ¿Voluntarios a la una? Al choque, ok. Grupo 3, Denis López, Eric Bravo, Marcela Carrasco. ¿Quiénes son y qué han respondido? Vuelvo a hacer el llamado. Denis Aquí López. estoy yo. ¿Hola? Profe, no es justo. Siempre me sacan la Sara a mí primero. ¿Sí? Oh, qué mala suerte. Bueno, cuéntanos, Denis, ¿quiénes son ustedes y qué han respondido? Démosle dinamismo a esta cosa. Y ahora, ya, No este es el show de Denis y compañía. Ah, ya, pero necesito apoyo moral de mis compañeros también. De Aquí acuerdo. estoy. Ya, ya. Chicos, disculpa, los compañeros, si encuentran que está muy mala la respuesta, pueden pifiar, abuchear, así, ¿ya? Eso no es apoyo moral, profe. Ah, eso no era. Pero ¿para qué? Pero bueno, la idea es que participen, ¿sí? Así que, vamos, Denis. El show de Denis, Ya, con ustedes. Nosotros nos hicimos llamar los polifenianos. Y la pregunta 1, dijimos que, bueno, pensamos que tiene que ver con una respuesta predictiva adaptativa, porque el inmigrante se desarrolló como con ciertas condiciones en su país de origen, adaptó su metabolismo a esas condiciones. Entonces después ya al ser un individuo adulto que tiene como una memoria alimenticia dada en base a las condiciones en las que se desarrolló, y exponerse a este incremento en la ingesta calórica y de nutrientes va a hacer que como que le choque un poco a su metabolismo. Entonces podría que comience a acumular los nutrientes, que suba de peso, que presente las patologías que vimos en la clase, como diabetes, hipertensión y esas cosas. Eso pensamos nosotros. No sé si mis Súper. compañeros tienen algo más que agregar. Denis, ¿te puedo hacer un comentario? Dijiste algo ¿Hablo así muy como... rápido? No, está súper bien, es como un rap, está bien. Te decía que, por ejemplo, esto de memoria alimenticia que mencionaste, nosotros le tenemos un nombre, le tenemos un nombrecito y se llama la programación o programa metabólico. Entonces el programa metabólico es como tú estás seteado, seteada, para, no sé, consumir cantidad de nutrientes o guardar alguna cantidad de reservas, ¿de acuerdo? Es como el setup de tu cuerpo. Ah, ya. Es el programa metabólico. Que es como, me imagino, esto de memoria alimentaria que mencionas, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Dale, Si usted lo dice, seguimos. yo le creo. Y me tienen que creer nomás porque no les quiero ayudar hasta que termine el curso. Muy bien. Denise, Ya le cuéntanos, doy el ¿qué más? paso a otro compañero. Ya, Somos 3, tenemos cada uno una pregunta. de acuerdo. ¿A quién? Ya. A la Yo. Tati. O si quieres, dime un grupo. Puedes decir hasta grupo 7. ¿Nosotros cuál éramos? ¿El 3? El Ustedes, 3. sí. El 1. Ok, Ailín, Catalina y Fernanda. ¿Quiénes son? Y háblennos de la 2, por favor. Hola, Hola, Ailín. mi grupito, Hola, ¿dónde profe. está? Ahí está. Ya. ¿Quién habla? Dale tú, yo te Ya. apoyo. Sí, yo también estoy. Ya, nosotras dijimos que si le vamos a hablar a algún apoderado, lo más probable es que quizás no conocía muy bien los conceptos que hemos visto en nuestra clase, así que íbamos a empezar a explicar un poco qué era evolución y todo eso. Así que le diríamos que la evolución corresponde a una adaptación. Disculpa, a un cambio Ailín, hagamos algo. Vamos a hacer un juego. Quiero que una compañera de otro grupo te haga la pregunta como si fuera la apoderada. ¿Les parece? Quien quiera participar. Así que, ya, necesitamos una apoderada voluntaria desde ahora. Yo. Ya, Pero va Marla. a ser un apoderado pesado, simpático, como... Como quieras ser apoderada. Marla, dale. Ya. Profe, si la generación de hijos de haitianos nacidos en Chile experimenta un cambio físico-metabólico, ¿usted diría que están evolucionando en Chile?
Hola, apoderada Marlita, ¿cómo está? Bueno, la verdad es que evolución corresponde a una adaptación o cambio a lo largo de las generaciones, por lo que si la generación de hijos de haitianos nació en Chile, experimenta cambios físicos o metabólicos, correspondería más bien a una plasticidad fenotípica. Lo que quiere decir, ¿Qué es plasticidad? eso es lo que iba a decir, señora, escuche. Escucho. Lo que la plasticidad fenotípica correspondería a que si el individuo sufre modificaciones es debido al ambiente, por lo que no alteraría su genotipo y no sería heredable. ¿Y qué es el genotipo? Es su Me está llamando UTP, va a decir Aileen. no corresponde a el conjunto de sus genes, a su información genética. ¿Y qué es la información genética? Su ADN. Puede ser compleja la conversación con el apoderado. Yo le diría al apoderado que no estoy en mi horario de Así pregunta. de pesado. Mira, podría ser otro apoderado que te dice algo así como, oiga, profe, con todo, mira, hay apoderado muy respetuoso, te podría decir algo así como, oiga, profe, y esta gente está cambiando en Chile, se van a poner más claritas de la piel. ¿Qué va a pasar, profesora? Podría ser una pregunta así como más desde la ingenuidad y que tú deberías abordarla de alguna forma, pero ojo con eso que muchas veces el apoderado no va a entender los términos, no va a entender, o puede el alumno tampoco. O sea, hay apoderados que te pueden preguntar por la mala nota del hijo, y tú cómo le muestras la prueba. Entonces, ahí está la invitación a que pensemos cómo le podríamos hablar a gente que no conoce los términos. Es como la pregunta de la clase anterior, ¿te acuerdas? ¿Cómo le decimos a alguien, a un caballero de la feria, sobre la variabilidad? Profe, también habíamos hablado que era importante mencionar que si cambian o no cambian, no es porque sean haitianos o porque los chilenos o quien sea no pueda cambiar. Eso es una cosa a la que estamos todos los como seres expuestos. Uh-huh. Súper. Y entonces, mira, tú podrías decirle al apoderado quizás que hay dos tipos de cambio, a dos niveles, ¿no? Uno que es como a miles de años y otro que podría ser la escala de tiempo de unas pocas generaciones. Un proceso de miles de años es la evolución, como, no sé, la generación de una nueva especie. Catalina, levantaste la mano. Sí, profe, es que justamente iba a mencionar que con mi compañera, con mi amiga Pau, teníamos un grupo con la Cami, pero la Cami no opinó porque es ayudante. Ah, ya, de ella. Hablábamos, queríamos como comenzar la explicación hacia un apoderado considerando como premisa que quizás no iba a comprender todos los conceptos que nosotros íbamos a querer usar. Entonces optábamos por no ocupar muchos tecnicismos y quizás en un inicio hacer la distinción del tiempo, que es lo que mencionaba usted recién, como decirle que existen, porque de que hay cambio, entonces el apoderado se podría confundir y decir, pucha, si aquí también hay cambio, ¿por qué no es evolución? Entonces ahí quizás meter el tema de la diferencia temporal, quizás no hablarle de escala evolutiva o escala geológica de tiempo, sino que decirle que hay cambios que ocurren a grandes escalas de tiempo y cambios que ocurren a escalas más pequeñas y quizás después de eso comenzar a explicar que el cambio en este individuo, que por ejemplo sería, ¿cuál era el cambio que? El segundo. Cambio físico, por ejemplo, iba a ser un cambio en el individuo que se generaba por diferencias que podía tener como conducta o por el ambiente, y que eso no iba a ser como trascendental en la descendencia de esa persona. Entonces ahí quizá explicarle de forma más simple el por qué no es evolución. Súper. Gracias, Catalina. Qué buen ejercicio. Quizás eso de pensar en la forma de la respuesta, como qué podría entender, qué no podría comprender. Incluso tú podrías comenzar con una contrapregunta, es como, perdón, pero ¿qué entiende usted por evolución? Cuéntame un poco. Y ahí tantear quizás si el preconcepto que tiene esta persona, tu interlocutor, es acorde al que tú manejas. Porque quizás hay que hacer un cambio conceptual previo, ¿me entiendes? Quizás ese apoderado piensa que evolución puede ser, no sé, cuando se está tostando en la playa su piel. Ah, evolucionó mi piel. Entonces, nos enfrentamos como profesores todo el tiempo a los preconceptos, a las ideas previas también. Es decir, lo que han aprendido porque vienen desde la televisión emanando información o desde internet, por las ideas que pueden tener. Entonces,
La invitación es siempre que tienes un interlocutor y no sabes qué conocimientos tiene, quizás partir con una pregunta, ¿no? Bueno, profe, disculpe, o sea, apoderado, mamá de Juanita, ¿qué entiende usted por evolución? Y quizás ahí ir tanteando. Así que muchas gracias por su aporte. ¿Algún comentario de algún otro grupo al respecto? Aquí, los sensadores de leptina. Los sensores de leptina, cuéntame. Nosotros no dijimos nuestro nombre. Ah, Eileen, sí, perdón. Eileen, ¿quiénes son Nosotros ustedes? nos llamábamos las cuerpo pintado. Las cuerpo pintado, las cromosomas. Qué buen nombre. Qué buen nombre. Cromosomas. Gracias, cromosomas. Habló Marla, ¿no? Sí. Cuéntame. Es que era algo bien similar a lo que dijeron las últimas compañeras, que es difícil como abordar este tema con un apoderado, porque no sabemos en verdad cuánto conocimiento tiene de lo que está preguntando. Pero claro, si él habla de evolución es porque alguna idea de evolución debe tener. Entonces, lo primero es como preguntarle qué sabe, qué es la evolución, qué es lo que sabe de eso. Y después, bueno, era con Rodolfo, y también estuvo de expectante la Anaís. Ya. Entonces hablamos de que los ejemplos que le podíamos dar es como preguntarle qué comía antes el niño y qué está comiendo ahora. Y decirle que es como subir y bajar de peso, que no es algo evolutivo, no algo que cambia en los genes el subir y bajar de peso. Y también otro ejemplo era de, por ejemplo, alguien que viene del sur y va al norte. ¿Qué pasa con esa persona? Si ella lo ve como que es una evolución o que en verdad se está adaptando por haber estado expuesto al sol. Claro, claro. Cuando, mira, súper, muchas gracias. Te cuento que hay un concepto. Uno habla de adaptaciones cuando se refiere como al plano evolutivo, ¿cierto? Sí, el organismo presenta una adaptación que le permite tolerar las condiciones de salinidad, de humedad, etc. Eso en el plano evolutivo. Cuando hablamos en términos de el tiempo ecológico, uno habla de ajuste fenotípico. Por ejemplo, sí, el organismo presenta un ajuste fenotípico que le permite acumular grasa para sobrevivir al invierno. Entonces, es el término que uno ocupa, no adaptación, sino que un ajuste fenotípico. Eso es lo que tenemos cuando vemos que hay un cambio estacional o un cambio que confiere una sobrevivencia, pero no es precisamente una adaptación, ¿sí? Un ajuste fenotípico. Muchas gracias. Y antes de pasar a la última, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Alguien podría preguntar por ahí si la población chilena está evolucionando con la llegada de nuevos integrantes, con la llegada de los inmigrantes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay alguna evolución de algún tipo? ¿Estamos evolucionando como población? ¿Qué está ocurriendo? ¿Alguien me podría decir? ¿No? Yo creo que solamente se está aportando más variabilidad, pero no es que esté evolucionando, sino que sería como el ejemplo que dio usted, que no se está viendo la evolución, sino se está viendo la capacidad de poder cambiar el fenotipo, que eso sí ha sido una evolución, pero es como una evolución de la raza humana en sí, no que porque ahora cambiemos significa que evolucionamos esa capacidad. Exacto. No sé si se entendió. Sí, se entendió que básicamente aumenta la variabilidad porque lo que hemos generado es un incremento en el flujo génico. Entonces, lo que eran dos poblaciones. Imagínate, hace 500 años tenías 3 poblaciones. Por ejemplo, el nativo de Haití, el nativo que habitaba Chile y el africano. 4, y el español. Y ahora lo que tenemos es una mezcla, se rompió el flujo génico de esas 4 poblaciones y convergen en un hijo entre una chilena, por ejemplo, y un haitiano. ¿Te das cuenta? O sea, el flujo génico de esos 4 distantes lugares del mundo ahora convergen en un individuo que es tu alumna, tu alumno. Muy entretenido de analizar. Sí, gracias, Josefa. Bien, entonces, Josefa, tú que hablaste última, dime un número para asignar un grupo para analizar la 3. ¿Salió el 5? No salió el grupo 5. Grupo 5, Constanza, Diego y Joaquín. ¿Quiénes son y qué han respondido? Hola, Hola. soy Constanza y bueno, nosotros nos pusimos los fenomas radiantes. ¿Los qué, perdón? Los fenomas radiantes. Fenomas radiantes, ¿ya?
Sí, para no poner fenotipo tanto. En la tercera pregunta, como docentes del área de las ciencias, bueno, nos pusimos a buscar como sobre inclusión, porque en verdad es un tema que igual me gusta abordar desde como de que siempre estoy como muy abierta a aprender, porque siento que igual, al menos yo no he tenido la experiencia de trabajar en colegio, entonces como que no tengo cómo saber cómo se vive esto dentro del colegio. Y me puse a buscar sobre la inclusión y sobre cómo abordarla. Me salía que lo primero que hay que hacer es como, si hay que hacer una inclusión, tenemos que también centrarnos como en la exclusión. ¿Y desde dónde viene esta exclusión? Desde problemas de comunicación, de oportunidades, condiciones. Eso significa como identificar las barreras que hacen que tal vez estos estudiantes como que no puedan eh, acceder como a la misma calidad de enseñanza o que pueden generar como problemas en el aula. Para esto se requiere como generar un apoyo específico para los estudiantes que tienen dificultades de comprensión y de tal vez como eh, sociabilización con compañeros. Para esto, como un tipo de acción que se podría abordar sería como gestionar un tiempo de reflexión al respecto. Y porque el problema incluso se puede estar dando en la formación pedagógica. Hay incluso docentes que también replican como eh, actitudes como diferenciadoras, entonces como hacer como un pequeño como diagnóstico de dónde se ve el problema y también preguntándole, incluyendo como en esto a los estudiantes que están como sufriendo este problema, porque desde su opinión siento que ellos nos pueden enseñar más que incluso como que un docente diciendo, ya, estas son las acciones que vamos a tomar, sino que en realidad como desde los propios pares, ver así como qué está sintiendo este alumno para poder generar empatía y toma de conciencia en los otros estudiantes para reforzar sus valores y la comunicación que pueda haber como en el curso. Súper. Constanza, me parece muy, muy buena tu respuesta, súper completa, ¿eh? Me gustó mucho tu análisis. Y lo percibo, creo que debe ser la respuesta de cualquier docente, de cualquier área, y cualquier administrativo, un colegio, cualquier directivo, ¿sí? Y todo desde la empatía, ¿cierto? Desde ponerse en el lugar del otro. Ahora, mi pregunta para tu grupo también es, como docente del área de ciencias, entonces ahora te pongo como profe de biología de un curso, y ante la situación problema de que no se respetan las diferencias entre estudiantes, ¿cómo tú lo podrías abordar siendo del área de ciencias? Más allá de todo lo que ya me mencionaste de tener que hacer un diagnóstico, ¿cierto? De analizar diferentes aspectos. Como profe de ciencias, ¿qué herramientas tienes tú con las cuales tú puedes abordar la diferencia? Claro, como que también lo pensé y creo que lo pensé también en la segunda, lo pensamos también en la segunda pregunta, Ajá. que como que creo que va como un poco orientado a lo mismo que, por ejemplo, al apoderado se le puede explicar con términos más simples, pero como docente de ciencia podemos también utilizar mayores herramientas. Una a mí que me gusta ocupar mucho es la analogía, porque así también como que vemos con respecto a, por ejemplo, células o animales o otro tipo de especies, y lo podemos llevar a que nosotros también somos animales y que también estas diferencias como que por ejemplo, puede haber entre una cierta especie con otra, no afectan así como la calidad, el desarrollo cognitivo o algunas otras presencias. Y también como, no sé, o sea, como tal vez le daría como el pase a alguno de mis compañeros, si quieren Sí, como claro, aportar. claro. Estaba con Diego y Joaquín. Diego, Joaquín, ¿están ahí? Diego, Joaquín, están entre nosotros, manifiéstense. O tal vez alguien de otro grupo Otro también, si grupo. quiere. Diego, Joaquín, nos abandonaron. Quizás alguien, bueno, abro la palabra a quien quiera hablar sobre el punto 3. ¿Qué harían ustedes para abordar las diferencias fenotípicas entre estudiantes? O sea, de pronto podrías tener estudiantes
que molesten a un chico que tiene una piel de color distinta, o podrían molestar, o habría una situación de exclusión de un estudiante que tiene una contextura distinta. Por tanto, fíjense, todo eso es fenotipo. Y ustedes entienden las bases de la generación del fenotipo. No van a decir nada como profesores de ciencias, bueno, además de imponer un orden, ¿cierto? Y hablar desde la empatía. Profe, ¿Sí? los sensores de leptina. Aquí. Sensores, cuéntenme. Hablamos de que la mejor manera como para poder hacerlos entender al otro compañero, desde la empatía, como decía mi compañera, es hacer grupos que tengan de tema diferentes tópicos. Por ejemplo, grupos donde hablen de la piel. Y no sé, agarramos 6 niños que se junten y hablen de la piel. Uno tiene la piel más blanquita, el otro más negrita, y hablen de cómo son sus familias, cuál es su comida favorita, por ejemplo. Porque en otros países, en Haití, la comida favorita de ellos puede ser muy distinta a la de nosotros. Y eso también es parte del ambiente. Al final el ambiente es el que genera el fenotipo. Entonces, ya, por ejemplo, puede ser que se junten por el tópico de piel, de pelo, de ojos. O sea, tú dices abordar explícitamente las diferencias y analizarlas. Sí, claro. Y que comenten entre ellos, que se hagan preguntas como para que puedan entenderse y quizás ser más empáticos. Claro. Yo creo que hay que poner sobre la mesa, muchas gracias, sensores de leptina. O eran receptores, bueno, no me acuerdo cómo se pusieron. Fíjate que yo creo que hay que poner sobre la mesa que la variabilidad es natural. Que la variabilidad es parte de nosotros como animales. ¿Okay? Y por tanto la invitación es a aceptarnos la diversidad cultural, diversidad biológica, en todos los ámbitos, en todas las dimensiones. Y dentro de todos los profesores son ustedes quienes dominan los aspectos relacionados con la diversidad biológica. Así que está en ustedes poner freno a situaciones de xenofobia, poner freno a situaciones de exclusión, porque son ustedes quienes manejan estos términos, ¿sí? Eso, no sé si algún otro grupo, para finalizar, quiere abordar cualquiera sea de las preguntas. Profe, ¿Sí? nosotras, las Agutí. ¿Agutí? Cuéntame, Agutí. Sí, que somos con la Javi y Stephanie. Bueno, hablamos de la 3 también, que podríamos darle ejemplos de los niños. O sea, por ejemplo, decir que los fenotipos se manifiestan obviamente de distintas formas en todos nosotros, pero que también muchas veces aparecen tipos de promedios según donde estemos viendo. Por ejemplo, acá en Chile, que las mujeres el promedio de cuánta altura tienen es de 1,60 m. Pero no es malo ser fuera del promedio, más alta o más baja, porque también si podemos ver ese promedio de altura quizás en otro país, por ejemplo, no sé, en Europa, ahí puede ser mucho más alto y eso no tiene que ser porque algo malo, porque, no sé, pues también si hubiera un niño de chileno que estuviera allá, que también pues, sería considerado fuera del promedio y quizás les podrían estar haciendo bullying en ese país también por lo mismo. Claro. Entonces, explicar que todos somos distintos, pero que claramente a veces los fenotipos se van repitiendo más en un lugar por el ambiente que está en ese lugar también. Claro, y por la constitución genética distinta. Claro. Son etnias diferentes con composiciones, bueno, de alelos que permiten, por ejemplo, tener una altura determinada. Y luego las variaciones pueden estar dadas por el ambiente. Así que súper. Agutis, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, otro grupo o el mismo para ya finalizar la sesión de hoy? ¿Nadie? Profe, ¿Por ahí? Ignacio. Somos los NEA. ¿Los NEA? NEA. Sí, los NEA. Nada más que nada, yo tenía una pregunta con respecto a la primera, que tiene que ver con la materia en realidad. Ya, dime. Entonces, todos nosotros tenemos una información que podría decirse que permanece inmutable, por decirlo así, una información genética. ¿Ya? Lo que no entiendo es entonces cómo el efecto materno podría producir un cambio permanente en la expresión del genotipo, esto a lo largo de la vida del individuo, después de nacer, a eso me refiero. Ya, mira, te cuento que sí, súper. Los efectos maternos están dados por componentes epigenéticos. Por tanto, por ejemplo, hay te voy a comentar el caso específico, que es el que más conozco. Por ejemplo, cuando un ratón es sometido a restricción de alimento prenatal, ocurre lo que se llama la activación de la sirtuina 1, que es una deacetilasa, es decir, que saca grupos acetilos del ADN. Al sacar el grupo acetilo, lo que ocurre es
la reducción de la expresión génica, porque el grupo acetilo lo que permite es la descondensación de los nucleosomas. Y esta permanece en el tiempo. Se pierde en un par de generaciones en el ratón, pero permanece. Por tanto, muchos eventos que son a nivel de la programación metabólica fetal están determinados por elementos epigenéticos. ¿Ok? Esa es la respuesta. Otros elementos, por ejemplo, que son como la programación metabólica dada por los receptores de leptina y otros, establecen que muy temprano en el desarrollo se determina el número de receptores y este permanece en el tiempo. Hay un caso que no mencioné en clases, que es postnatal y ocurre con humanos. ¿Te has fijado que hay gente que suda mucho y hay gente que suda muy poco? Tenemos alumnos que van a sudar demasiado y después de educación física va a ser evidente el olor en la sala. Bueno, respecto al sudor y el ser humano, las glándulas sudoríparas se activan o se inactivan en los primeros años de vida. Es decir, si un niño suda mucho durante su edad temprana, sus glándulas sudoríparas van a estar activadas el resto de la vida, porque poseen inervación simpática, es decir, el sistema nervioso autónomo inerva las glándulas y su uso permite que éstas funcionen en el tiempo. Por otra parte, si estas no son activadas por el sistema nervioso, degeneran y la persona pierde la capacidad de sudar. Perder la capacidad de sudar implica la pérdida de la capacidad de termorregular en muchas instancias donde hace mucho calor. Por tanto, hay fenómenos de programación del cuerpo, de plasticidad del desarrollo y de efecto materno que están mediados por sistemas, digamos, por factores que son epigenéticos y neuroendocrinos. Bien, espero con eso responder tu pregunta. No sé si queda claro. Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Sí. Súper. Miren, les cuento que todos los tópicos que hemos visto desde la primera clase y a esta, los vamos a mencionar en cada clase. O sea, en cada clase les voy a mostrar un ejemplo de algo y ustedes van a decir, ajá, es un polifenismo, es efecto materno. Porque estos conceptos que hemos visto permean todos los sistemas. Bien, no sé si quedan más preguntas o algún comentario. Chiquillas, chiquillos. Yo, profe, todos los lunes va a haber esta sesión online, a menos que diga lo contrario, ¿cierto? Exactamente. Todos los lunes nos juntamos a las 10 de la mañana. Entonces respondemos las preguntas y hacemos una actividad grupal. Y todos los jueves subo la clase en la mañana o miércoles en la noche. Aunque por lo que noté vieron el video más el viernes y el sábado que el jueves. Pero no importa. La idea es que ustedes dispongan de todo el jueves en la mañana para hacerlo, porque tenemos tomado ese horario exclusivo para el curso, por cuanto los laboratorios eran los jueves en la mañana. Porque ya no son. Ya no hay laboratorios. No sé si hay más preguntas, comentarios. Bueno, si nadie más se manifiesta, ha sido un gusto. Les mando un abrazo a cada una, a cada uno. Y esperen entonces la clase este jueves que vamos a hablar del sistema endocrino. Hormonas. Noté que no sabían mucho en el diagnóstico, así que espero que sea muy divertido. Y aprendamos de eso. Profe, ¿Sí? ¿Alguien habló? es que con mi compañera tenemos que presentar el video la próxima semana y teníamos algunas dudas. ¿Nos podemos quedar un ratito? Sí, nos podemos quedar. Ningún problema. El resto, todos para la casa. ¿Alguien habló en el chat? Profe, no publique los memes con nombres, porfa. Que sean anónimos. Muchas gracias. Adiós. Ya. Es eso. Si alguien no quiere que su meme lo suba, o si quieren lo subo todos anónimos. Quizás eso es mejor. ¿Les parece? Sí, Ya. anónimo. Ya, todos Total, los ya memes está anónimo. se suben anónimos. De acuerdo. Todos anónimos. Bien, chaito, que estén súper. Chao, profe. Lindo día, buena semana. Ah, profe, que esté bien. Chao. Chao, igual. Gracias. Tum, turum, tum, tum. Bendiciones. Gracias, igual para ti. Chao, profe, chaito.